Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Karen, bienvenidos a mi canal. Hoy estamos en Valencia, la ciudad española que tiene más de 300 días de sol al año. Hoy vamos a estar visitando los distintos sitios turísticos de esta ciudad. Comencemos. Para llegar a Valencia viajamos desde Alicante en tren con la principal compañía ferroviaria de España, Renfe. El trayecto fue cómodo y duró casi 2 horas. Durante nuestra estadía nos hospedamos en el Hotel Mític Valencia, un alojamiento moderno ubicado dentro de una nave industrial reformada. Este hotel tiene una excelente ubicación, situado a pocos minutos del centro histórico y a orillas de los jardines del Turia. Caminando por el centro histórico, llegamos a la Plaza de la Virgen, uno de los espacios más antiguos de Valencia, ya que esta plaza está situada sobre un antiguo foro romano y actualmente está rodeada de edificios históricos. En el centro de esta plaza se puede ver la fuente del Turia con la figura en bronce de Neptuno representando el río que atraviesa la ciudad. Las 8 mujeres desnudas que lo rodean simbolizan las principales acequias que conducen su agua hasta la Vega de Valencia. Esta fuente se remonta a la década de los años 40. Detrás mío se encuentra la Basílica de los Desamparados, que fue construida en el siglo XVII en estilo renacentista tardío. En su interior se encuentra la Virgen de los Desamparados, que es la patrona de Valencia. La entrada a la basílica es gratis. Su interior barroco destaca por la planta ovalada y la cúpula decorada con frescos de 1701. La imagen de la Virgen, que está ligeramente inclinada hacia adelante, es una escultura en madera policromada con vestiduras que cambian según la festividad. Nos encontramos en el Palacio de la Generalitat, que es un edificio de estilo gótico que se construyó en 1418, que posee 2 torreones y jardines exteriores. El palacio fue declarado Bien de Interés Cultural en el año 1931. Se puede visitar gratis con reserva previa para recorrer durante media hora sus salas más importantes. Pero como no conseguí entradas, lo vimos por fuera y recorrimos sus jardines que se ubican frente a la Plaza de la Virgen. En la Plaza de la Virgen también se puede ver el edificio del Tribunal de las Aguas. Se dice que data del año 960. En 2009 fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. En esta plaza también se encuentra la Catedral de Valencia, que comenzó a construirse en 1262 en estilo gótico y con los años adquirió nuevos estilos arquitectónicos. Se puede ingresar a la catedral por la Puerta de los Hierros, de estilo barroco, situada en la Plaza de la Reina. Antiguamente, la catedral fue un templo dedicado a Júpiter y una mezquita con la conquista árabe. Su altar mayor, también de estilo barroco, cuenta con unos frescos considerados la mayor obra del Renacimiento español, un retablo renacentista con pinturas del siglo XV y XVI. Como fuimos para Pascuas, presenciamos las celebraciones de Semana Santa. En el interior de la catedral se encuentra la capilla de San Pedro, decorada con frescos de palomino con escenas relativas a San Pedro. También se ubica el Santo Cáliz, que data del siglo I. Se dice que es el que utilizó Jesús en su última cena. La capilla es de estilo gótico florido del siglo XIV y aquí se encuentra el retablo de alabastro del siglo XV, con escenas en relieve del Antiguo y Nuevo Testamento.
Por último, pudimos ver el brazo momificado de San Vicente Mártir. Se trata del brazo izquierdo del diácono de Zaragoza, que está aquí desde el año 1970. También podemos ver la torre campanario Miguelete, que se inauguró en 1429 y tiene aproximadamente 70 metros de altura. Miguelete es la torre campanario de la catedral, de estilo gótico valenciano. Hay que subir 207 escalones en forma de caracol para obtener las mejores vistas de Valencia. Subir al mirador hoy tiene un precio de 3 euros. Su nombre proviene de la campana principal llamada Miguel, que data del siglo XV. Esta es la Plaza de la Reina, que se encuentra entre la torre campanario Miguelete y la Catedral de Valencia, una plaza rodeada de bares, restaurantes y edificios históricos. Caminando pasamos por una de las puertas de la catedral, la más antigua del edificio, la Puerta de la Almoina, de estilo románico. Llegamos al Museo de la Almoina. Este alberga las excavaciones arqueológicas que entre 1985 y 2005 realizó el Ayuntamiento de Valencia. Dentro se pueden ver restos de edificios romanos, árabes y visigodos. Continuamos con el recorrido hasta llegar a la Plaza Redonda, también llamada el Clot, que significa hoyo. Nos encontramos en la Plaza Redonda, que fue construida en 1840 y renovada en el año 2012. Actualmente está rodeada de varias tiendas. Es una de las plazas más pequeñas de Valencia, pero también transitada al estar cerca del Mercado Central y de la Plaza de la Reina. La Plaza Redonda está rodeada por casas de 4 pisos de color amarillo, dispuestos en forma circular, con 4 entradas que coinciden con los puntos cardinales. Ahora pasamos por una de las curiosidades más singulares de la ciudad, con apenas 107 centímetros. La casa más estrecha de Europa destaca por su fachada. Fue un ingenio arquitectónico para aprovechar al máximo los escasos espacios urbanos. Nos encontramos en La Lonja, que era el antiguo mercado de Valencia. Fue construido en el siglo XV y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996. Llaman la atención las 28 gárgolas que lo adornan. La Lonja es un edificio muy grande de estilo gótico. Este imponente edificio se encuentra muy cerca del Mercado Central, en la plaza del mismo nombre. También es conocido como la Lonja de los Mercaderes. Se construyó para sustituir a otro mercado que se quedaba pequeño ante el próspero comercio que tenía la ciudad en aquel momento. En el interior se puede ver el Patio de los Naranjos, un espacio abierto lleno de naranjos, que servía como lugar de descanso y reuniones de los comerciantes que trabajaban en el edificio. Continuamos la visita con el Salón de la Contratación. Estamos dentro de la Lonja de Valencia. El Salón de Contratación tiene 24 columnas de 17 metros de altura, de aspecto helicoidal y bóvedas estrelladas. Posee un estilo gótico civil y es aquí donde los mercaderes realizaban sus operaciones comerciales. Es un símbolo de riqueza y poder económico de Valencia. Llegamos a la sala del tribunal, que era el espacio donde se resolvían los conflictos y se supervisaban los contratos comerciales de la lonja. El recorrido finaliza en el Consulado del Mar,
en el que se destaca su magnífico techo gótico de madera policromada y esculpida. Frente a la lonja se ubica la iglesia de los Santos Juanes, con una obra importante del barroco y gótico valenciano. Fue construida en los siglos XIII y XIV. De su fachada destacan sus dos torres simétricas y la ornamentación detallada de esculturas y relieves. A un lado de la iglesia se encuentra el Mercado Central de Valencia y la Plaza del Mercado, un lugar de encuentro y comercio rodeada de edificios importantes. Nos encontramos en el Mercado Central, que abrió sus puertas en 1928 y actualmente cuenta con 1.200 puestos. El edificio es una combinación de metal y vidrio. El Mercado Central es uno de los mejores ejemplos de arquitectura modernista de la ciudad. Es uno de los mercados de alimentos frescos más grandes de Europa. Aquí se pueden encontrar productos como frutas, verduras, hortalizas y cítricos, además de carnes, pescados y mariscos del Mediterráneo, jamones, embutidos, quesos, panes artesanales y especias locales. En su interior destacan columnas de hierro, cúpulas e impresionantes vidrieras de colores en sus más de 8.000 metros de superficie. Detrás mío se encuentra la iglesia de San Nicolás de Bari, que fue construida en 1238 tras la Reconquista. El precio de la entrada hoy es de 15 euros por persona e incluye una audioguía. Esta iglesia fue reformada por los Borgia a principios del siglo XV y posee una mezcla en su estructura en estilo gótico con decoración barroca y churrigueresca. La iglesia fue declarada Monumento Histórico y Artístico Nacional. Es conocida como la Capilla Sixtina Valenciana, con más de 2.000 metros cuadrados de frescos barrocos, pintados en el siglo XVII por Antonio Palomino, que narra escenas de la vida de San Nicolás y otros motivos religiosos y paisajes bíblicos. Estos frescos cubren la cúpula y el techo de la iglesia. Sorprenden la iluminación y la combinación de colores que dan una sensación de profundidad. También destacan las capillas laterales, retablos y esculturas barrocas. Otro edificio para visitar en el casco antiguo es el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí, ubicado en el Palacio Marqués de Dos Aguas. Este edificio destaca por su fachada esculpida en alabastro. Se trata de un edificio gótico barroco del siglo XV que sufrió una importante reforma en estilo rococó en el siglo XVIII. La entrada cuesta 3 euros por persona, pero los días festivos es gratis. Fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1941. El museo fue fundado gracias a la colección privada de Manuel González Martí. Abrió sus puertas en 1947 para demostrar la mejor arquitectura española y europea, junto con artes decorativas únicas.
El edificio tiene 3 torres y un patio alrededor del cual se reparten las estancias. En sus salas se pueden ver cerámicas de Valencia, Talavera y Manises, porcelanas europeas y asiáticas, tapices, muebles y objetos varios. Les comparto algunas imágenes de estas hermosas salas. Antiguamente Valencia estaba totalmente amurallada y esta es una de las torres que todavía se mantiene en pie. Las torres de Quart fueron edificadas entre 1441 y 1460 y sirvieron como defensa durante las guerras. Las torres de Quart eran una de las puertas de entrada a la ciudad de Valencia. Eso que se puede ver ahí son los impactos de los cañonazos de la Guerra de la Independencia. Se utilizaron para defender al pueblo valenciano de Napoleón Bonaparte durante la Guerra de Independencia Española. También sirvieron como almacén de pólvora y prisión femenina. Como fuimos en un día festivo, la entrada fue gratuita. Estas torres fueron construidas en estilo gótico militar y destacan por su aspecto robusto. Cuenta con 2 grandes torres cilíndricas unidas por un cuerpo central. Hoy son uno de los monumentos más visitados de Valencia y desde lo alto se pueden apreciar vistas increíbles del casco histórico. Se puede subir a las torres y recorrer las terrazas. Detrás mío se ubican las torres de Serranos, que fueron construidas en 1392 en estilo gótico y son una de las puertas de entradas a la ciudad. Estas torres tuvieron varios usos defensivos, pero también sirvieron como cárcel de nobles o arco del triunfo. Antiguamente habían 12 puertas fortificadas que formaban parte de la muralla medieval. Hoy en día se pueden visitar y subir hasta lo alto para disfrutar de las mejores vistas de Valencia. Seguimos recorriendo la ciudad y llegamos a la plaza del Ayuntamiento, la plaza más importante de la ciudad. Es un curioso espacio triangular con monumentos, palmeras y varios edificios que deslumbran. En el centro de la plaza se encuentra una fuente circular que se ilumina por la noche. Justo enfrente está el Teatro Rialto, sede de la Filmoteca Valenciana con un aire art déco. También se puede ver el Ateneo Mercantil que data del año 1953.
Nos encontramos en el Ayuntamiento de Valencia, que se destaca por la fachada en estilo neoclásico y su torre de reloj. El ayuntamiento fue declarado Monumento Histórico Nacional y ocupa desde 1854 la antigua Real Casa de la Enseñanza del siglo XVIII. Este edificio posee 3 plantas y un carillón que toca la marcha de Valencia a las 12 del mediodía. En su interior se encuentra el Salón de Cristal y el Museo Histórico de la ciudad. Casi enfrente del ayuntamiento se ubica el edificio de Correos y Telégrafos, que tiene una imponente cúpula de hierro y cristal con más de 3.500 piezas que cubre la sala principal. Ahora estamos en la Plaza de los Toros, que fue construida en 1859 y es una de las más grandes y más hermosas de España. La Plaza de Toros es una de las construcciones más populares de Valencia. Aquí se realizaban corridas de toros y espectáculos típicos de la cultura española, y hoy en día se encuentra el Museo Taurino de Valencia, donde se puede observar la evolución de la tauromaquia valenciana desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI y la historia de esta emblemática construcción. A un lado del edificio se encuentra esta escultura en bronce y de estilo realista de 1995 que representa al torero valenciano. Al lado de la Plaza de Toros se encuentra la Estación del Norte, que se destaca por su fachada inspirada en la agricultura local. Destacan los mosaicos con motivos de flores, naranjas y símbolos valencianos. Esta estación se inauguró en 1917, es de estilo modernista valenciano y se encuentra muy cerca del ayuntamiento. Esta gran estación recibe el mayor tráfico de pasajeros de la Comunidad Valenciana y en el interior destaca el vestíbulo que conserva azulejos y detalles decorativos. La Puerta del Mar es un arco triunfal construido en 1946 dedicado a los caídos en la Guerra Civil. A unos metros se encuentran los Jardines de la Glorieta, uno de los espacios verdes más céntricos y tranquilos de la ciudad. Entre esculturas destaca el ficus centenario, de más de 160 años, uno de los árboles más emblemáticos de Valencia. Enfrente se ubica el Palacio de Justicia, construido en el siglo XVIII. Su arquitectura combina elementos neoclásicos y barrocos. Al otro lado está la Plaza de Alfonso el Magnánimo, donde se encuentra la estatua en honor al rey Jaime I el Conquistador, inaugurada en 1891. Esta plaza es un espacio ajardinado rodeado de edificios históricos. ¿Se acuerdan que dije 300 días de sol? Bueno, ese no es uno de estos días. Por la tarde, como llovía, decidimos ir a probar una bebida típica valenciana, la horchata, elaborada a base de agua, azúcar y de chufa, un tubérculo que se cultiva cerca de la ciudad y que tradicionalmente se acompaña por fartons, un dulce típico, un bollo alargado y esponjoso. Llegamos al barrio del Carmen, un antiguo arrabal árabe del siglo XI situado entre la muralla musulmana y la cristiana, esta última construida en el siglo XIV. Debe su nombre al convento del Carmen Calzado. En este barrio se ubica el Instituto Valenciano de Arte Moderno, que abrió sus puertas en 1989 y reúne colecciones valencianas e internacionales. También encontramos la iglesia de San Miguel y San Sebastián, construida entre los siglos XIII y XIV con elementos góticos y barrocos. Caminando llegamos a la calle Moret, con obras como el famoso mural del beso que han sido pintadas por artistas urbanos.
También en este barrio se ubica la Plaza del Carmen, rodeada de bares, y la Parroquia de la Santísima Cruz, que combina elementos góticos y barrocos con una imponente fachada. A un lado de la iglesia está el Centro del Carmen de Cultura Contemporánea, ubicado en el antiguo Convento del Carmen del siglo XIII. Se realizaron varias reformas y ampliaciones mezclando elementos góticos, renacentistas y barrocos. Hoy en día mantiene patios y salas históricas donde se combina la arquitectura antigua con exposiciones modernas. Hoy el centro es un espacio cultural que ofrece exposiciones, talleres y actividades desde el año 2001. Frente al centro se encuentra la Casa de los Gatos, una singular gatera en la calle Museo 11, conmemorando, según cuenta la leyenda, a los 4 gatos que sobrevivieron al Cid, que mandó exterminarlos cuando conquistó la ciudad. También en el barrio del Carmen se encuentra la Plaza del Árbol. Debe su nombre a un antiguo árbol ubicado en el centro de este pequeño y pintoresco espacio urbano. Seguimos caminando por este barrio hasta llegar al Portal de la Valdigna. Detrás mío se encuentra un arco de medio punto construido en estilo gótico hace 600 años que separaba la zona cristiana de la morería. Llegamos al Jardín Botánico de Valencia, que tiene aproximadamente unas 3.000 especies de plantas y flores de todo el mundo. El Jardín Botánico fue fundado en 1802. Se ubica cerca de las Torres de Quart y hoy en día la entrada cuesta 4 euros por persona. Tiene su origen en el siglo XVI con la creación de huertos de plantas medicinales para los estudiantes de medicina de la universidad. Además, cuenta con un aviario, un acuario y varios invernaderos repletos de plantas exóticas. Aquí se conservan y estudian miles de especies de plantas de todo el mundo, combinando investigación botánica, educación y ocio en un espacio verde y tranquilo. Entre las especies de flores y árboles provenientes de todo el mundo, destaca la colección de plantas desérticas y tropicales. Tras la gran riada de 1957 que desbordó el río Turia, causando al menos 81 muertos y varios daños materiales, se optó por desviar el cauce del río al sur de Valencia, quedando un enorme espacio libre en el que urbanistas y paisajistas diseñaron diferentes tipos de jardines y espacios para el ocio. El Jardín del Turia es un parque de 167 hectáreas y 9 kilómetros transitables. Es uno de los mayores parques urbanos que tiene España y cruza toda la ciudad. Desde aquí se puede ver el Museo Bellas Artes, que se fundó en 1913 y es uno de los principales museos de pintura de toda España. Dentro del jardín se encuentra el Parque Gulliver, inaugurado en 1990. Tiene una enorme estructura de 70 metros del personaje de Gulliver tendido en el suelo. Funciona como un parque de toboganes, escaleras y rampas para los niños. Continuando con el recorrido, nos encontramos con los Jardines del Real, también conocidos como viveros,
que son los jardines más emblemáticos de la ciudad por su historia y valor cultural y ecológico. Un lugar donde hay plantas autóctonas y de otros lugares del mundo. La entrada a estos jardines es gratuita. Aquí dentro se encuentra el Museo de Ciencias Naturales de Valencia, ubicado en el antiguo Palacio de Viveros que alberga colecciones de zoología, geología y paleontología. Aquí se encontraba el antiguo Palacio Real de Valencia, destruido en el siglo XIX. Hoy en día, estos jardines son uno de los pulmones verdes de la ciudad, con zonas arboladas para descanso o para realizar ejercicio, con fuentes y esculturas. Continuamos paseando por la ciudad hasta llegar a los jardines de Monforte del año 1841. Este jardín privado fue abierto en el siglo XIX y la entrada es gratuita. Vinimos a conocer los jardines de Monforte que datan del siglo XIX y que pertenecieron al Marqués de San Juan. Actualmente hay unas 33 estatuas en estos jardines. Consiste en un palacete de estilo francés. Su diseño combina estilo romántico y neoclásico, con jardines, fuentes ornamentales, estanques y estatuas de mármol que muestran la vida aristocrática de la época. Se crearon inspirándose en los jardines franceses e ingleses de la época. Es uno de los jardines históricos mejor conservados de Valencia. Es el lugar perfecto para pasear y disfrutar de la arquitectura paisajística del siglo XIX en Valencia. La vegetación está cuidadosamente seleccionada con palmeras, naranjos, cipreses y arbustos que aportan color y aroma durante todo el año. La ciudad también se destaca por los puentes que cruzan el antiguo cauce del río Turia, como el Puente de las Flores, uno de los más pintorescos de Valencia, famoso por tener a cada lado flores naturales todo el año. También el Puente de la Exposición, un puente metálico con un elegante diseño industrial. Y el Puente de la Mar, uno de los más antiguos de Valencia, que conecta con el antiguo puerto. Otro lugar que visitamos es el barrio Ruzafa, donde se ubica la Gran Vía Marqués del Turia, una de las principales arterias que rodean el centro de la ciudad, rodeada de bares, restaurantes y de árboles centenarios. Conocido como el barrio hipster de Valencia, con arquitectura que mezcla edificios modernistas y fachadas antiguas. Aquí se encuentra el mítico mercado de Ruzafa, inaugurado en 1928, donde podrás encontrar productos frescos locales en un ambiente animado. El mercado cierra a las 3 de la tarde y cuando nosotros fuimos ya estaba cerrado. Frente al mercado se encuentra la iglesia de San Valero, que se destaca por su fachada sencilla con elementos góticos y barrocos. Esta iglesia ha sido remodelada a lo largo de los siglos. También en este barrio se ubica el convento de Nuestra Señora de los Ángeles, fundado en el siglo XVII con arquitectura barroca y clásica. Si te gustó este video no olvides de suscribirte y darle un like. Nos vemos la próxima, chis.